¿De verdad crees que el Sahara siempre fue un desierto muerto? ¿Y si te digo que, hace nada, en términos geológicos, aquí nadaban monstruos del tamaño de un autobús, y bajo las dunas descansan ciudades más antiguas que las pirámides de Egipto? Estas arenas esconden rastros de explosiones antiguas, bosques verdes y pistas que ponen la piel de gallina incluso a los científicos. Hoy vamos a desenterrar 13 hallazgos que reescriben lo que creíamos saber, pero lo que mostraremos al final del video te va a descolocar. Es visible, incluso desde la órbita, y aún así, lo hemos tenido delante durante siglos. ¿Listo para cambiar el mapa de la historia? Vamos. Abre la lista un misterio que brilla más que el sol, literalmente. Para tocarlo, tenemos que viajar a 1922, al Valle de los Reyes. Cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón, el mundo se quedó sin respiración. Oro por todas partes, joyas, máscaras, ofrendas. Pero entre ese lujo desbordado, a los científicos les llamó la atención un objeto extraño, por una razón muy concreta. Un pectoral con el escarabajo sagrado, símbolo de renacimiento. Hasta ahí, todo normal. El problema era el material. No era una piedra preciosa clásica. No era una gema egipcia. Era vidrio. Pero no un vidrio cualquiera. Era una sustancia increíblemente pura, amarillo verdosa, casi espacial, como si alguien hubiese capturado un pedazo de luz solidificada. En Egipto no existía nada parecido, ni en canteras, ni en talleres, ni en rutas comerciales conocidas. Y entonces surgió la pregunta que abrió la herida. ¿De dónde sacaron los artesanos del antiguo Egipto un material que, según la lógica moderna, no debería estar en sus manos? La respuesta no llegó con un papiro ni con una inscripción. Llegó con arena. En los años 30 del siglo pasado, investigadores se internaron en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, el Gran Mar de Arena, en la frontera entre Libia y Egipto, un sitio donde no hay referencias, donde el horizonte es una línea fija y el calor te roba el juicio. Y allí, entre dunas infinitas, encontraron algo que no encajaba con la tierra. El desierto estaba sembrado, a lo largo de decenas de kilómetros, de fragmentos de ese mismo vidrio amarillo verdoso. Algunos trozos eran pequeñas piedras, como grava. Otros eran bloques de 10, 15, hasta 20 kilos. Era como si alguien hubiera roto una ventana gigante en el cielo, y sus pedazos hubieran caído sobre el Sahara. A ese material lo llamaron vidrio del desierto libio. Y cuando lo analizaron, la locura se puso peor. Es el vidrio natural, de sílice más puro conocido. Aproximadamente un 98% es dióxido de silicio. Pureza casi imposible para un producto natural. Una cosa así no se forma por accidente, con cualquier fuego. Y entonces apareció la pregunta real, la que da escalofríos. ¿Cómo se creó? Para convertir arena común en un vidrio así, necesitas temperaturas monstruosas, por encima de 1600 grados. Y no basta con calentar. Tienes que hacerlo en un instante, con una energía brutal y súbita, como un golpe. Ni un volcán típico, ni un incendio forestal, ni un rayo normal pueden fundir kilómetros de arena y transformarla en ese vidrio limpio y uniforme. Lo único que a un humano moderno le viene a la mente cuando ve arena convertida en vidrio es una palabra: explosión nuclear. Porque así se ve la arena en algunos lugares donde se probaron bombas. Se funde, se vitrifica, queda una costra verdosa como cicatriz. Pero aquí hay un problema imposible de ignorar. El vidrio del desierto libio tiene unos 29 millones de años. No existían humanos. No existían ciudades. No existía nada parecido a tecnología. Y aún así, el desierto conserva una huella que parece hecha por un fuego que no debería haber existido. Durante décadas, los científicos se rompieron la cabeza, hasta que las simulaciones y modelos empezaron a apuntar a un culpable más antiguo y más aterrador. Hace 29 millones de años, un visitante del espacio, un asteroide o un cometa, entró en la atmósfera sobre el norte de África, pero no impactó el suelo. Si hubiese caído, tendríamos un cráter gigantesco, y no lo tenemos. En cambio, todo indica otra cosa.
explotó en el aire. Imagina por un segundo el escenario. Un objeto cósmico atravesando el cielo, calentándose, desgarrándose, y de pronto, una detonación en la atmósfera con una potencia que, traducida a términos humanos, sería equivalente a miles de bombas como la de Hiroshima. Un sol instantáneo encendiéndose sobre el Sahara. Un pulso térmico tan violento que la superficie del desierto se volvió líquida. La arena se fundió en un área enorme, de miles de kilómetros cuadrados. Se convirtió en un mar de vidrio derretido. El choque levantó ese material al aire, como una lluvia brillante, y cuando la energía se disipó, se enfrió en pleno vuelo. Cayó de vuelta en forma de gotas solidificadas, fragmentos, piedras de vidrio perfecto, esparcidas por el desierto. Y ahí, la historia cambia de golpe. Tutankamón no llevaba solo un amuleto bonito en el pecho. Llevaba el recuerdo material de una catástrofe cósmica. Un trozo del día en que el cielo sobre África se incendió con una fuerza capaz de borrar cualquier vida expuesta. Un pedazo de un evento tan antiguo que la Tierra era otra, pero tan real que aún puedes tocarlo. Eso es lo que vuelve este hallazgo tan inquietante. El Sahara no es un vacío, es un archivo, y bajo su silencio hay páginas escritas con fuego que no viene de este mundo. Hoy todavía, alguien que se atreva a caminar lo suficiente entre dunas puede encontrar esos fragmentos, levantarlos con la mano y sostener un desastre de hace 29 millones de años como si fuera un simple guijarro. Solemos imaginar el desierto como un lugar de silencio absoluto, un sitio donde no existe nada, salvo el viento, el crujido de la arena y el latido de tu propio corazón. Pero los guías beduinos conocen un secreto que suena a maldición. A veces, el Sahara habla, y cuando lo hace, su voz es tan real, tan física, que hasta los viajeros más duros sienten cómo se les enfría la sangre. Imagina la escena. Estás en medio de un océano infinito de dunas. No hay aldeas, no hay motores, no hay animales, no hay luces, solo arena hasta el horizonte. Y de pronto el aire empieza a vibrar. Al principio, es un zumbido bajo, como un gruñido profundo que viene de debajo de tus pies, como si la tierra estuviera despertando. Luego ese sonido crece, se hincha y se transforma en un rugido ensordecedor, como el paso de un bombardero justo encima de tu cabeza, o como un órgano gigante retumbando dentro de una catedral vacía. A este fenómeno le ponen un nombre bonito: arenas cantoras. Pero la palabra cantar se queda corta. Esto no es una canción, es un grito, un gemido, un trueno continuo que parece no tener fuente. Y lo más inquietante, puede llegar a unos 105 decibelios. Para que te hagas una idea, es más fuerte que un martillo neumático o que el grito de una persona a 1 metro de ti. Y aquí no hay máquinas, no hay altavoces, solo arena. Por eso, durante siglos, las caravanas evitaban ciertos lugares. Los viejos relatos decían que eran jinns enfurecidos atrapados bajo la tierra, o las almas de ejércitos enteros devorados por las dunas. Algunos viajeros escribieron que estos sonidos podían romper la mente. Gente que, en plena noche, escuchaba aquel rugido, desde la nada, pensaba que los rodeaba un ejército invisible y salía corriendo, para perderse, separarse del grupo y morir de sed. La parte más extraña es que, incluso hoy, si no sabes lo que es, te asusta igual, porque el sonido no parece venir del viento, parece venir de la duna, como si la duna fuese un ser vivo, una garganta, un pulmón enorme de arena. Entonces, ¿qué demonios está pasando? Los científicos tardaron décadas en entenderlo, y cuando lo lograron, la respuesta fue más inquietante de lo esperado, porque no es magia, es física extrema. Para que una duna cante, tienen que coincidir condiciones casi perfectas. Primero, el tamaño del grano. No sirve cualquier arena. Los granos tienen que ser muy similares entre sí, casi uniformes, y además deben estar redondeados y pulidos por miles de años de viento. Mucho cuarzo. Como si la naturaleza hubiese pasado esas partículas por una máquina de lijado hasta dejarlas listas para resonar. Segundo, la humedad exacta. Ni totalmente seco, ni mojado.
Un punto intermedio rarísimo. Un equilibrio mínimo que permite que los granos se rocen de cierta manera sin apagarse. Y entonces viene el detonante, el deslizamiento. Cuando un bloque enorme de esa arena empieza a deslizarse por la cara inclinada de una duna, por un golpe de viento, por el paso de un animal, o incluso por tus pasos, ocurre el efecto de terror. Miles de millones de granos comienzan a rozarse al mismo tiempo. Fricción, carga electrostática, vibración. La ladera entera se convierte en una membrana gigantesca, como el cono de un altavoz colosal. La duna entra en resonancia a una frecuencia baja. Y aquí está el detalle que te deja sin aliento. Tú no solo lo oyes con los oídos, lo sientes con el cuerpo, como si el sonido te empujara por dentro. El suelo bajo tus botas tiembla finamente, parecido a un microtemblor. Tu pecho lo nota, tu estómago lo nota. Es como si el Sahara estuviera tocando una nota que no está hecha para humanos. Y hay otra cosa que parece salida de una película. Cada duna tiene su propia voz. En algunos puntos del Sahara, el sonido es un zumbido grave, casi como un motor lejano. En otros parece un tambor profundo. En otros, un retumbar metálico que recuerda campanas. Hay lugares donde suena tan raro que algunos lo describen como un ladrido distante. Los turistas que llegan a propósito a estas dunas hacen una cosa absurda para provocarlo. Se sientan y se deslizan por la pendiente para activar el instrumento. Un concierto de arena, disparado por un cuerpo humano. Pero piensa en un viajero solo hace 300 años. Noche cerrada, oscuridad total, el desierto como un mar inmóvil, y de repente, un rugido que crece desde el suelo, como si el mundo debajo de ti estuviera rompiéndose. No hay explicación, no hay ciencia, solo la certeza de que algo enorme se está moviendo en la arena para tragarte. Ese es el punto. El Sahara no es una decoración muerta, es un sistema vivo, dinámico, obedeciendo leyes físicas que, a escala humana, se sienten como brujería. Hoy lo llamamos fenómeno, pero el miedo que provoca sigue siendo el mismo. Dejamos atrás las dunas que rugen y seguimos avanzando bajo el sol que te seca la garganta en minutos. Y aquí, te voy a decir algo que rompe otra idea típica. Si alguien te propone buscar tesoros en el Sahara, no necesitas un mapa pirata ni una pala, ni siquiera un detector de metales. Lo único que necesitas son buenos lentes de sol y ojos atentos, porque los tesoros más caros del desierto están, literalmente, tirados en la superficie. Hablo de meteoritos. El Sahara es una trampa perfecta, diseñada por la naturaleza para atrapar visitantes del espacio. Solo la Antártida compite con él. Pero buscar piedras en arena cálida es bastante más agradable que hacerlo a 50. Imagina un lienzo infinito de arena amarilla, uniforme, sin vegetación, sin ríos, sin montañas que distraigan la vista. Y de pronto, en medio de esa monotonía, ves un objeto negro, como carbón, con una capa quemada por fuera, puesto ahí como si alguien lo hubiera dejado a propósito. No hay volcanes cerca, no hay rocas oscuras alrededor, no hay nada que explique ese color. La explicación es una sola. Cayó del cielo. Por eso en el Sahara, sobre todo en zonas de Marruecos, Argelia y Libia, se han encontrado algunos de los meteoritos más raros y valiosos del planeta. El clima seco funciona como un conservante perfecto. Casi no hay humedad, así que el metal espacial no se oxida ni se deshace rápido. Puede quedarse ahí miles de años, esperando a que alguien lo vea. Y no pienses que son solo piedras bonitas. Algunas son fragmentos de otros mundos, pedazos de planetas, material que no nació en la Tierra. Uno de los casos más famosos salió de Marruecos. Un meteorito apodado la Belleza Negra. Cuando lo analizaron, confirmaron lo imposible. Venía de Marte. Un trozo real de la corteza marciana que llegó hasta nosotros. ¿Cómo puede pasar algo así? Hace millones de años, un impacto gigantesco golpeó Marte, tan brutal que arrancó fragmentos de su superficie y los lanzó al espacio. Esos fragmentos viajaron por el vacío durante un tiempo inimaginable, cruzaron millones de kilómetros y terminaron cayendo en el lugar más lógico para encontrarlos.
Un desierto enorme, limpio, donde cualquier piedra rara se delata sola. Sostener una roca así en la mano no es tocar una piedra, es como sostener un pasaje, una prueba física de que el sistema solar se comunica a golpes, como si los planetas se mandaran cartas a puñetazos. Y aquí aparece lo más humano de todo esto. En el Sahara hay una fiebre del oro, pero del oro del espacio. Beduinos, nómadas, gente que conoce cada sombra del desierto, recorren kilómetros en 4x4 o en camello buscando esas rocas negras. No por romanticismo, por supervivencia, porque el mercado de meteoritos es brutal. Algunos meteoritos marcianos o lunares alcanzan precios que suenan absurdos, miles de dólares por gramo en subastas, dependiendo de la rareza y la composición. Para que te des cuenta de la locura, eso puede ser mucho más caro que el oro. Un fragmento pequeño, del tamaño de un puño, puede cambiar la vida de una familia entera, incluso de una aldea. Y aún así, para la ciencia, valen todavía más, porque son cápsulas del tiempo. Hay meteoritos encontrados en el Sahara que son más antiguos que la propia Tierra, fragmentos de 4.500 millones de años, nacidos en los primeros momentos del sistema solar. Son piezas de la historia del universo que puedes estudiar en un laboratorio sin salir del planeta. El Sahara, con su viento, juega con ellos. A veces los cubre, a veces los destapa, los esconde y los ofrece como si estuviera probando a los humanos. ¿Quieres un pedazo del cosmos? Mira bien. Y en ese punto, el desierto deja de parecer vacío. Se convierte en un punto de encuentro literal entre el cielo y la tierra. Pero ahora viene algo aún más fuerte. Porque si creías que las grandes obras humanas antiguas estaban en Inglaterra con Stonehenge, lo siguiente hace que Stonehenge parezca un hermano menor. Cuando pensamos en círculos de piedra antiguos, en observatorios misteriosos y en gente mirando al cielo para entender el tiempo, casi todos pensamos en Stonehenge. Es el icono, el lugar que aparece en documentales, portadas, libros. Pero ahora, imagina esto. En el corazón abrasado del Sahara, existe un complejo que hace que Stonehenge parezca un hermano menor. Bienvenido a Nabta Playa. Está en el sur de Egipto, en la región del desierto nubio, a unos 100 kilómetros de cualquier fuente de agua o asentamiento moderno. Hoy no hay nada, solo arena caliente, viento y un silencio que te aplasta. Y precisamente ahí, en medio de la nada absoluta, arqueólogos encontraron algo que no debería estar allí. Un complejo megalítico cuidadosamente diseñado. Un círculo de piedras verticales, como menires, algunas de varias toneladas y de hasta 2,5 metros de altura. Pero lo inquietante no es que haya piedras. Lo inquietante es que no están tiradas al azar. Están colocadas con una intención matemática, con una precisión que no encaja con la imagen típica de tribus primitivas. Esto no era un adorno, era una herramienta. Nabta Playa es probablemente el calendario astronómico más antiguo conocido en la Tierra. Su edad se estima entre 7.000 y 9.000 años. Piensa en eso con calma. Estas piedras se levantaron aproximadamente 1.000 años antes que Stonehenge y unos 2.000 años antes de las primeras pirámides egipcias. Mientras en gran parte de Europa la vida aún era extremadamente básica, aquí, en África, alguien ya estaba construyendo un sistema para seguir el movimiento del Sol y de las estrellas. ¿Para qué? Porque para ellos no era curiosidad, era supervivencia. Las piedras están orientadas con una exactitud casi humillante. Señalan el amanecer del solsticio de verano. Marcan patrones relacionados con estrellas como Sirio y zonas del cielo asociadas a ciclos estacionales. Y esos ciclos, en aquel tiempo, significaban una cosa: lluvia. Sí, lluvia en el Sahara. Y aquí se abre el verdadero secreto de Nabta Playa, el golpe que te cambia la imagen mental del desierto. Hace 9.000 años, esto no era un infierno de dunas, era una sabana verde. Había pastos, había vida, había grandes lagunas y zonas húmedas donde se reunían animales, elefantes, jirafas, antílopes. Y los humanos que vivían aquí no eran gente perdida en un desierto. Eran pastores, traían rebaños, dependían del agua,
del calendario natural, de saber cuándo llegaba el periodo húmedo. Ese computador de piedra servía para anticipar la estación de lluvias y organizar la vida alrededor de ella. Y entonces llega la pregunta que pone nerviosa a la historia oficial. ¿Quiénes eran? ¿Cómo un grupo de pastores, viviendo en un entorno que hoy consideramos imposible, tenía el conocimiento, la organización y la capacidad de levantar un observatorio? Muchos arqueólogos creen que aquí está una de las semillas más importantes de toda la civilización egipcia. Cuando el clima cambió y el Sahara empezó a secarse de forma rápida, esa gente se vio obligada a moverse. No por aventura, por hambre. Se fueron hacia el este, hacia el único gran hilo de agua que quedaba estable, el Nilo. Y con ellos se llevaron algo más que ganado. Se llevaron conocimiento, organización, tradición de construir con piedra, lectura del cielo, rituales, jerarquías, forma de comunidad. Y si eso es cierto, entonces el milagro egipcio no nació de la nada entre pirámides. Nació aquí, entre piedras ásperas y cielos abiertos, en una África que era verde y que fue muriendo. Hoy, Nafta Playa sigue ahí, como una herida arqueológica. Algunas piedras se movieron a museos para protegerlas, pero el lugar continúa recordándonos una idea peligrosa. La civilización es frágil. El clima puede destruir un mundo próspero en pocas generaciones, y lo único que queda después son pistas silenciosas que otros intentarán entender miles de años más tarde. Y ahora vamos a ver una pista todavía más imposible, todavía más absurda, porque hay un lugar en el Sahara donde en una cueva alguien dejó un dibujo que no debería existir en ese paisaje. Gente, nadando. Imagina que estás en uno de los rincones más remotos y más muertos del planeta, la meseta de Gilf Kebir, en la frontera entre Egipto y Libia. No hay carreteras, no hay pueblos, ni siquiera hay nómadas pasando por ahí. Solo roca, polvo y un calor que te parte los labios. La fuente de agua más cercana está a cientos de kilómetros. Y aún así, entras en una cueva pequeña, casi invisible en la pared de piedra. Levantas la cabeza y lo que ves te descoloca. Hay pinturas, pinturas de hace 10.000 años. Escenas de vida cotidiana que esperas que muestren caza, rituales, animales salvajes. Pero no. En las paredes hay personas nadando. No como símbolo, no como metáfora espiritual, nadando de verdad. Las figuras están dibujadas en horizontal, brazos y piernas extendidos en movimientos que parecen brasa o crawl. Algunas se hunden, otras flotan. Y tu cerebro se queda bloqueado porque fuera de esa cueva solo existe desierto, arena y piedra. Ni un charco, ni un río. Nada. Cuando el explorador que la encontró lo contó por primera vez, lo ridiculizaron. El hombre se llamaba Laszlo Almasy, un aristócrata húngaro y aventurero, conocido como inspiración del personaje de El paciente inglés. En 1933, descubrió esa cueva y presentó el hallazgo en Europa. ¿La reacción? Se rieron. Académicos desde despachos frescos dijeron que había sufrido un golpe de calor, que eran alucinaciones, que si los dibujos existían, entonces serían simbolismo. El viaje del alma, espíritus en el agua, mitología. Porque aceptar lo otro era imposible. Aceptar lo otro significaba decir, hubo agua aquí, mucha agua, lo suficiente como para que la gente viniera a bañarse. Pero Almasi tenía razón. La llamada Cueva de los Nadadores no es fantasía, es una fotografía del pasado, un registro directo de una época que hoy suena a ciencia ficción. La Sahara Verde. Hace unos 9.000 o 10.000 años, durante un periodo húmedo del Neolítico, el clima de esta región era completamente distinto. El Sahara no era una sartén infinita, era un paisaje vivo, con vegetación, con lluvias estacionales, con lagunas profundas y frescas. Y en Gilf Kebir, en depresiones naturales, se acumulaba agua en forma de grandes estanques, donde la gente se bañaba exactamente como lo haríamos nosotros, en un lago de vacaciones. Esos artistas de la Edad de Piedra no estaban inventando mitos.
estaban dibujando lo que veían cada día, a su gente chapoteando, flotando, riendo. Usaron pigmentos como ocre y minerales que, por un giro irónico de la historia, se conservaron hasta hoy precisamente porque el aire se volvió seco después. El mismo desierto que mató el agua preservó el dibujo. Y ahí está lo más brutal de todo. La cueva es un recordatorio de lo rápido que cambia el mundo. Bastaron unos siglos para que el clima se inclinara hacia el otro extremo. Las lluvias se retiraron. Los lagos empezaron a encogerse. Primero se volvieron pantanos. Luego salares. Luego nada. La sabana se quemó. El verde se volvió amarillo. Y la gente tuvo que seguir a la agua que escapaba, dejando atrás solo estas paredes como mensaje. Aquí hubo vida. Aquí hubo agua. Nosotros estuvimos aquí. Hoy, estar dentro de esa cueva es una experiencia casi sobrenatural. Respiras aire seco, polvo caliente, silencio. Y enfrente, tienes cuerpos pintados que nadan en un agua que ya no existe. Es como mirar un fantasma geológico, un recuerdo físico de que el Sahara no es eterno, no es fijo. Es un sistema que puede ser paraíso o infierno, dependiendo de un cambio pequeño en el clima. Y ahora, vamos a ver a los últimos testigos vivos de esa Sahara verde, porque existe un lugar, en pleno corazón del desierto, donde todavía sobreviven cocodrilos del Nilo. Sí, en el Sahara. Nos vamos a Chad, a la meseta de Ennedi, un lugar tan remoto que no se visita como quien va de excursión. Se conquista. Aquí llegan solo unos pocos viajeros medio locos, porque no hay nada fácil, ni carreteras cómodas, ni señal, ni ayuda cerca. Solo arena, rocas extrañas y un sol que te aplasta. Y en medio de ese paisaje imposible, aparece un oasis que parece un espejismo, hasta que lo tienes delante. Un desfiladero estrecho, serpenteante, con paredes verticales altísimas. En el fondo, una franja de agua negra, quieta, brillante, como si alguien hubiera derramado tinta en una grieta de piedra. Este lugar se llama Gelta Darchei. Guelta significa eso, un depósito de agua atrapado entre rocas, capaz de sobrevivir incluso a las sequías más salvajes. Por eso durante siglos los caravaneros llegaban aquí con camellos, como en las imágenes épicas, animales bebiendo, gritos rebotando en las paredes, hombres llenando odres, un cuadro bíblico, eterno. Pero esa postal tiene una sombra, porque si miras esa agua negra con atención, vas a notar algo que no encaja, un deslizamiento sutil en la superficie, y de pronto, ojos, ojos de depredador. Aquí, en pleno Sahara, a miles de kilómetros del Nilo, viven cocodrilos del Nilo. Y eso no es una exageración para atraer clics, es real. Y es tan absurdo que te obliga a replantearte la historia del desierto. Porque un cocodrilo no es un animal de charco. Necesita agua estable, necesita un ecosistema. ¿Cómo acabó un reptil de grandes ríos en una grieta aislada en medio del infierno? No llegaron caminando por las dunas. No cruzaron a lo loco el Sahara. Están aquí, porque siempre estuvieron aquí. Los cocodrilos de Gelta Darchei son fósiles vivos, los últimos testigos de la Sahara verde. Hace entre 5.000 y 7.000 años, esta región no era un desierto continuo. Existía una red de ríos y lagunas que, en ciertos periodos, se conectaban con grandes sistemas de agua hacia el este. Era un mundo donde la vida podía moverse, donde los cocodrilos nadaban y cazaban, donde había fauna que hoy no asociarías con el Sahara. Y entonces, el clima cambió. El agua empezó a retirarse. Los ríos se hicieron arroyos. Los arroyos se convirtieron en charcas. Los animales que podían migrar se fueron hacia el sur, hacia sabanas más húmedas. Pero los cocodrilos quedaron atrapados. Retrocedieron con el agua, hasta que el agua dejó de retroceder. Porque esta gelta no se seca del todo gracias a filtraciones subterráneas, una especie de último hilo de vida, un refugio. Eso los convirtió en una población aislada durante miles de años. Y ese aislamiento dejó huellas. Los recursos aquí son limitados. El espacio es pequeño.
La competencia es distinta. En biología, existe algo llamado enanismo insular. Cuando un animal queda atrapado en un hábitat reducido, puede volverse más pequeño con el tiempo. Estos cocodrilos suelen ser más pequeños que los del Nilo. Muchos no pasan de 1,5 metros o 2 metros. No son los gigantes de documentales. Son supervivientes de un mundo que desapareció. Y lo más inquietante es su comportamiento. No suelen atacar a los camellos. No por bondad, sino por lógica. Es demasiado riesgo para un depredador con energía limitada y poco margen de error. Su dieta depende de peces, anfibios y lo que el oasis pueda sostener. Viven en un equilibrio frágil, casi como si la naturaleza los hubiera dejado en modo ahorro para estirar la existencia. La propia agua, por cierto, tiene un detalle desagradable. Ese negro no es petróleo. Es lodo, sedimento y sí, siglos de residuos orgánicos acumulados por las caravanas. Pero para ellos, es hogar. Verlos allí es como mirar dinosaurios atrapados en un último charco del planeta. Y aquí llega el golpe final. Están condenados. La población es pequeña. No hay nueva sangre entrando. Si el clima sigue calentándose, si ese manantial subterráneo baja, si el oasis se reduce un poco más, desaparecen. Los últimos dragones del Sahara se extinguen, y lo único que quedará serán huesos en el barro, como un museo natural sin vitrinas. Este lugar te enseña algo brutal. La vida se agarra a cualquier oportunidad, aunque sea una grieta sucia en medio del calor. El Sahara no solo guarda historia. A veces, todavía la mantiene viva. Y ahora, salimos de este desfiladero con cocodrilos y cruzamos a Libia para ver algo que parece un fallo del planeta. Como un error de textura en un videojuego. Una mancha negra en medio del mar amarillo de arena. Visible incluso desde el espacio. Cruzamos la frontera hacia Libia para ver algo que, en fotos satelitales, parece un fallo del planeta. Estás mirando un océano infinito de arena amarillo-naranja, y de pronto, en medio de todo, aparece una mancha negra, como si alguien hubiera quemado el Sahara con un láser. No es un defecto de la imagen, no es una sombra, es real. Se llama Wau Annamus. Los geólogos lo describen como una caldera volcánica, pero los viajeros le pusieron un nombre mucho más acertado: el agujero negro del Sahara. Porque eso es lo que parece. Un cráter rodeado por un campo inmenso de ceniza negra y escoria volcánica. Un mar oscuro en medio de dunas doradas. Y la escala es absurda. El área negra se extiende entre 10 y 20 kilómetros. Caminas en arena clara, subes una duna, y de pronto el suelo cambia como si hubieras pisado otro planeta. Polvo negro, piedra quemada, restos de una erupción que, en términos geológicos, ocurrió hace poco, apenas hace unos miles de años. El viento dispersó la ceniza y dejó esa cicatriz tan perfecta que se ve incluso desde el espacio. Pero lo realmente imposible no está fuera del cráter, está dentro. Si te atreves a cruzar el campo negro y a subir hasta el borde, el Sahara te enseña su truco más surrealista. En el fondo de esa enorme taza, de unos 100 metros de profundidad, brillan 3 lagos como gemas. Y no son iguales. Uno es rojo, como sangre diluida. Otro es verde, como esmeralda. Y el tercero es azul oscuro, casi violeta. No es un filtro, no es una leyenda, es química. La salinidad del agua y los microorganismos, bacterias y algas adaptadas a condiciones extremas, tiñen cada lago de un color distinto. Y alrededor, en ciertos puntos, crecen hierbas y juncos, verde vivo sobre ceniza negra, con dunas amarillas al fondo. El contraste es tan violento que las fotos parecen falsas, como si alguien hubiera volcado una paleta entera de pintura sobre el Sahara. Y aquí viene la pregunta lógica. Si esto es un oasis, ¿por qué no hay vida humana alrededor? ¿Por qué no se convirtió en una parada de caravanas? ¿Por qué no hay un campamento, un pueblo, un paraíso turístico? Porque este oasis es una trampa. Los beduinos lo evitaban durante siglos. Lo consideraban un lugar maldito. Y el propio nombre lo delata. Se traduce como oasis de mosquitos. Suena casi gracioso,
hasta que lo vives. El agua es estancada, cálida y salina. Es un laboratorio perfecto para la reproducción. Dentro del cráter, el aire puede zumbar literalmente por millones de insectos. Gente que baja sin protección, sin redes, sin ropa cerrada, aguanta 5 minutos antes de huir. No es molestia, es una nube que te devora a mordidas. Y encima, el agua no es potable. Es demasiado salada, con minerales y azufre. Te atrae como un espejismo sólido. Ves agua, el cuerpo te grita, bebe, pero si lo haces, te destruyes. Es un oasis que te enseña una lección cruel. El Sahara puede ofrecerte belleza y castigo al mismo tiempo. Por eso, Wau Namus nunca fue un lugar para quedarse. Fue, como mucho, una coordenada en el mapa, un punto que se mira, se respeta y se abandona rápido. Y lo más importante, este sitio es una alarma geológica. Nos recuerda que bajo arenas que parecen tranquilas, hay energía volcánica dormida, fuerzas capaces de cambiar el paisaje en un instante. El Sahara no solo es viento y polvo, también es fuego antiguo, esperando bajo la piel. Y ahora, sin salir de Libia, vamos a ir a un lugar donde tu cerebro va a fallar por completo. Porque allí, en medio de dunas gigantes, hay lagos azules rodeados de palmeras. Y no, no es un espejismo. Seguimos en Libia, pero ahora nos movemos a una región llamada Idan Ubari. Si el volcán anterior parecía una cicatriz negra en el desierto, lo que viene ahora es directamente un fallo en la realidad. Un lugar donde miras el paisaje y tu cerebro protesta. Eso no puede existir aquí. Bienvenido al mar de arena de Ubari. Aquí hay algunas de las dunas más altas y más fotogénicas del planeta. Montañas de arena naranja, ardiente, que llegan a unos 200 metros de altura. Para que lo visualices, es como un edificio de 70 pisos, hecho de granos sueltos. Y ahora, imagina la escena. Estás bajo un sol que fácilmente supera los 50 grados. Te cuesta respirar. La arena te quema los tobillos. Subes, paso a paso, hasta la cresta de una duna enorme, esperando ver más arena infinita. Y de pronto, abajo, donde tu mente no espera nada salvo vacío, aparece un espejo azul. Agua. Agua real. Oscura, profunda, quieta, rodeada por un anillo de palmeras verdes, como si alguien hubiera arrancado un pedazo del Caribe y lo hubiera pegado en el Sahara. No es un espejismo. No desaparece cuando te acercas. Son los lagos de Ubari. Hay alrededor de 20, esparcidos como gotas imposibles en medio de una de las zonas más secas del mundo. Y el contraste entre el naranja brutal de las dunas y el azul oscuro del agua es tan agresivo que las fotos parecen hechas con Photoshop, como cuadros surrealistas. Entonces llega la pregunta, ¿de dónde sale esa agua si aquí puede pasar una década sin lluvias? La respuesta está en un fantasma del pasado. Hace unos 10.000 años, durante la época de la Sahara Verde, aquí existía un gigantesco lago de agua dulce, un monstruo antiguo, el Megafasán. Era tan enorme que por superficie podía rivalizar con países completos. Pero el clima cambió. El lago se evaporó lentamente, y lo único que quedó fueron estas manchas dispersas, alimentadas por un acuífero profundo, un depósito antiguo, atrapado bajo la arena desde aquellos tiempos húmedos. Suena como un milagro. Pero aquí viene el giro peligroso. Esta agua no es la salvación que parece, porque los lagos no se renuevan como un río. No tienen flujo constante. Lo que ocurre aquí es simple y brutal. El agua solo se evapora bajo el sol, y al evaporarse, deja atrás sales y minerales, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. El resultado es una trampa. El agua se volvió salmuera. En algunos lagos de Ubari, la salinidad es varias veces mayor que la del mar. En términos prácticos, se parece al mar muerto. Y eso cambia todo. Si te metes a bañarte, algo que muchos viajeros intentan porque suena increíble, descubres la locura. No puedes hundirte. El agua te expulsa. Flotas como un corcho, incluso sin moverte, como si alguien te sostuviera desde abajo. Y sí, puedes leer un periódico flotando, pero también puede ser un infierno.
Si esa salmuera entra en tus ojos, el dolor es insoportable. Si cae en una herida, arde como fuego. Y beberla es directamente una sentencia. Te deshidrata más rápido, castiga los riñones, te deja peor que antes. Es el tipo de agua que te promete vida, pero si la usas mal, te la quita. Y dentro de estos lagos, hay uno que parece hecho para asustar. El lago Mandara. A veces baja tanto que casi desaparece. Y otras veces, cuando ciertas algas y microorganismos entran en explosión, el agua se tiñe de rojo. Rojo sangre. Imagínalo. Agua roja, dunas amarillas, palmeras verdes y una costra blanca de sal en la orilla. Parece un paisaje extraterrestre. Pero lo más triste es que esta belleza está muriendo. Los acuíferos antiguos no son infinitos. Y además, el agua subterránea se extrae para agricultura y ciudades. Cada año el nivel baja un poco más. Los científicos advierten que, si esto sigue, en unas décadas, 50, 100 años, estos lagos pueden desaparecer. Y cuando se sequen, el desierto hará lo que siempre hace. Lo cubrirá todo, como si nunca hubiese existido. Lo que ves en Ubari no es solo un paisaje precioso, es el atardecer de una era de agua antigua, un recordatorio de que el Sahara fue verde, tuvo lagos gigantes, y que ahora está devorando lentamente sus últimos restos. Y ahora viene otra idea que revienta estereotipos, porque cuando pensamos en gente viviendo aquí, hace 2 o 3 mil años, imaginamos tribus pequeñas moviéndose de oasis en oasis. Pero Libia esconde una verdad que rompe esa imagen. En pleno corazón del desierto, existió una civilización poderosa, con ciudades, fortificaciones y una tecnología de agua que parecía magia. Cuando imaginamos gente viviendo en el Sahara hace 2000 o 3000 años, la mente dibuja lo típico. Tribus pequeñas, camellos, supervivencia al límite, de oasis en oasis. Pero las arenas de Libia esconden una verdad que rompe ese cliché. Porque aquí, en el corazón de lo que hoy parece una nada estéril, existió una civilización poderosa, organizada y tecnológicamente brillante, tan seria que llegó a competir en importancia con Roma. Se llamaban los Garamantes. Durante mucho tiempo, los historiadores los trataron como simples bandidos del desierto, saqueadores que molestaban a las legiones romanas. Pero cuando los arqueólogos empezaron a excavar montículos en zonas de wadis, cauces secos, se encontraron con algo que no encajaba con la palabra tribu. Bajo capas de arena, aparecieron ciudades, ciudades de piedra, fortalezas con muros, necrópolis ricas, restos de barrios enteros. Y la capital, Garama, hoy cerca de Germa, era un centro urbano real para su época. Calles, construcciones complejas, estructuras que no se levantan sin planificación. Y hay un detalle que los romanos temían. Los garamantes no se movían a pie como pobres perdidos. Se desplazaban a toda velocidad por el desierto en carros ligeros tirados por caballos. Los representaron en grabados y relieves. Los romanos hablaban del terror que provocaba el sonido de esas ruedas acercándose desde el vacío. Pero todo esto lleva a una pregunta que parece imposible. ¿De dónde sacaban el agua? Porque sin agua no hay ciudades, no hay agricultura, no hay caballos, no hay ejército, no hay nada. Y aquí no había ríos, no había lagos, solo calor, solo arena, solo distancia. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue ingeniería. Los garamantes entendieron algo que muchos no entienden ni hoy. Bajo el Sahara hay reservas enormes de agua antigua, atrapada en acuíferos desde la época en que el desierto era verde. Agua fósil. Agua que no se repone rápido porque ya no hay lluvias. Y en vez de rezar por milagros, cavaron. Construyeron un sistema llamado fogaras, una red gigantesca de túneles subterráneos que funcionaba como un acueducto invisible. No eran pozos aislados, eran galerías largas, excavadas con una pendiente mínima, para que el agua fluyera por gravedad, sin bombas, desde las capas profundas hasta los campos y las ciudades. Imagínate el trabajo. Miles de kilómetros excavados a mano, con herramientas simples, en oscuridad total. Para ventilar y mantener esos túneles,
Abrían pozos verticales cada cierto tramo, como respiraderos. Desde arriba, el desierto quedaba lleno de pequeñas bocas circulares alineadas, como cicatrices. La longitud total de esta infraestructura se estima en torno a 1.600 kilómetros. Es una cifra que suena a delirio, como cavar bajo tierra una distancia similar a cruzar medio continente. Gracias a ese río subterráneo, los garamantes transformaron zonas del Sahara en un mosaico agrícola. Cultivaban trigo, vid, higos. Mantuvieron una civilización durante siglos en un lugar donde hoy sería casi suicida intentarlo. Y aquí viene la tragedia perfecta. Esa agua era antigua, no infinita. Cuanto más crecían, más agua extraían. Y como el clima ya no aportaba recarga suficiente, el nivel bajaba. Para mantener el sistema, debían cavar más profundo, extender túneles, gastar más esfuerzo. Cada generación heredaba un proyecto más duro que la anterior. Hasta que un día, el río se apagó. Alrededor del siglo VI de nuestra era, el sistema colapsó. Las fuentes se agotaron o ya no podían mantenerse, y una civilización que había resistido más de 1000 años se derrumbó casi de golpe. La gente abandonó ciudades, dejó muros, dejó campos, y el Sahara hizo lo que siempre hace cuando le das la oportunidad. Volvió a reclamarlo todo. Hoy, en ciertos puntos, literalmente camina sobre los techos enterrados de sus fortificaciones. Mucho de lo que fueron sigue bajo dunas, esperando. Y la lección es brutal. Incluso la tecnología más inteligente puede perder contra la naturaleza si juega con recursos que no se regeneran. Y ahora que ya vimos una civilización humana luchando contra la sed, toca un salto todavía más salvaje. Porque si crees que el mayor depredador de la historia fue el T-Rex, el Sahara escondía a uno que rompe esa idea. Un monstruo acuático, del tamaño de un autobús, que cazaba donde hoy solo hay arena. Si te pregunto cuál fue el depredador más peligroso y gigantesco de la historia, la mayoría responde sin pensar: el T-Rex. Pero el Sahara guardaba una verdad que obligó a reescribir esa frase. Porque aquí, donde hoy solo hay calor, piedra y viento, hace 100 millones de años existía un mundo de agua. Y en ese mundo reinaba un monstruo del tamaño de un autobús. Viajamos a Marruecos, a una región llamada Kemkem. Hoy es un desierto pedregoso, abrasado, donde la temperatura supera los 50 grados. Pero hace 100 millones de años, este lugar era, según los paleontólogos, el río de los gigantes. Una red fluvial enorme, ancha, profunda, llena de vida. Un ecosistema tan brutal que parece inventado para una película. Y el rey de ese infierno acuático era él, el Spinosaurus. Cuando los científicos empezaron a reconstruir sus restos encontrados aquí, muchos no se lo creían, porque las cifras no eran grandes, eran ofensivas para la lógica. Este animal podía medir 15 o incluso 16 metros de largo. Eso es varios metros más que los mayores tiranosaurios conocidos, y pesaba alrededor de 7 toneladas. Pero lo que más llamaba la atención era su silueta. En la espalda llevaba una estructura enorme, una vela ósea que podía alcanzar unos 2 metros de altura, como el perfil de un tiburón, pero con patas. Durante décadas se discutió qué era realmente: ¿un cazador terrestre gigante? ¿Un depredador de ríos? ¿Un bicho raro entre dinosaurios? Y entonces llegó el hallazgo que cerró la discusión como un golpe en la mesa. En 2020, en el Sahara, se encontró un fragmento crucial: un cola excepcionalmente bien preservada. Y esa cola no era la de un corredor terrestre. No era rígida, fina, diseñada para equilibrarse al correr. Era ancha, flexible, con una forma que parecía un remo. Un remo. Eso fue la pieza final. La prueba. El Spinosaurus no era un dinosaurio normal, era un dinosaurio semiacuático. El primero, y hasta donde sabemos, uno de los únicos, que realmente estaba adaptado para moverse y cazar en el agua. Mira su cabeza, larga, estrecha, con dientes cónicos, como agujas. No se parece al cráneo de un T-Rex. Se parece a un cocodrilo, multiplicado por 50. Está hecho para atrapar presas resbaladizas, para cerrar la mandíbula alrededor de peces gigantes, para morder
y no soltar. Ahora imagina la escena completa, donde hoy ves dunas secas y roca caliente. Antes había aguas turbias, corrientes cargadas de vida. Y en esas aguas, deslizándose casi sin ruido, estaba este depredador de 15 metros. No cazaba persiguiendo a otro dinosaurio en tierra. No necesitaba correr. Cazaba como cazan los monstruos verdaderos. Desde abajo, desde la sombra, acercándose sin que la presa entienda qué pasa. Sus víctimas no eran animalitos, eran peces gigantes, peces sierra, tiburones primitivos que nadaban por esos ríos. Era una guerra acuática de titanes. Y Kem Kem tiene otro detalle que vuelve todo más inquietante: la concentración de depredadores. En la mayoría de ecosistemas, los herbívoros son muchos y los carnívoros son pocos. Aquí parece al revés. Los científicos encuentran una cantidad enorme de restos de grandes cazadores, Carcharodontosaurus, Deltadromeus y otros nombres que suenan a pesadilla. ¿Cómo podían coexistir tantos monstruos? La teoría más aceptada es simple y aterradora. Había tanta comida en el sistema fluvial, tanta biomasa en forma de peces gigantes, que el lugar podía sostener a varios superdepredadores a la vez. Un río tan rico que alimentaba monstruos. Hoy, lo más absurdo es que la gente local puede encontrar dientes de Spinosaurus directamente en el suelo. Salen de la arena como si fueran piedras, y muchos los venden a turistas por unos pocos dólares, sin imaginar que están entregando una pieza del depredador acuático más extraño y perfecto que caminó y nadó sobre la tierra. El Sahara no solo se tragó ciudades, se tragó océanos, ríos, mundos enteros. Y a veces deja escapar un diente para recordártelo. Y ahora vamos a saltar de huesos a dibujos. Porque existe un lugar en Argelia que es, literalmente, la mayor galería de arte prehistórico al aire libre del planeta. Y contiene figuras tan extrañas que hasta hoy dividen a los científicos y encienden a los ufólogos. Ahora nos movemos a Argelia, a una región montañosa llamada Tassili Nayer. El lugar, ya de por sí, parece otro planeta. Un laberinto de rocas erosionadas, bosques de piedra y formaciones que el viento talló durante millones de años. Pero su verdadero tesoro no está en el paisaje abierto, sino escondido bajo cuevas y salientes rocosos. Aquí hay más de 15.000 pinturas y grabados rupestres. Es, literalmente, una de las mayores bibliotecas visuales de la historia humana. Un archivo donde puedes ver, casi como en una película, cómo el Sahara fue cambiando. Primero aparecen elefantes, hipopótamos, jirafas, señales de agua y vida. Después llegan vacas y pastores. Y al final, camellos y escenas de un mundo ya seco. La piedra te cuenta la transición de un paraíso húmedo a un desierto. Pero dentro de ese archivo hay un grupo de dibujos que no encajan con nada y que siguen generando discusiones feroces. Los arqueólogos llaman a esta etapa el periodo de las cabezas redondas. Y el nombre es literal. Mira esas figuras. No parecen personas normales. Tienen cabezas enormes, perfectamente redondeadas, desproporcionadas, muchas veces sin rostro o con rasgos mínimos. Algunas muestran lo que parece ser una especie de antena, cresta o protuberancia. Y lo más raro, hay figuras representadas flotando en horizontal, como si estuvieran en ingravidez, no paradas sobre el suelo. Pero el dibujo más famoso y más polémico está en una zona llamada Chabaren. Cuando el arqueólogo francés Henri Lotte lo vio y lo documentó en 1956, quedó tan impactado que le puso un apodo que incendió la imaginación de medio planeta: el gran dios marciano. Imagínate esto: una figura gigantesca, de unos 6 metros de altura en el mural, dominando a varios humanos pequeños debajo. La figura lleva algo que parece un traje completo, voluminoso, que cubre todo el cuerpo. Y en la cabeza, algo que recuerda demasiado a un casco hermético, con visor o ranura de visión. Del casco salen formas parecidas a tubos corrugados hacia el cuello y los hombros. El traje tiene pliegues en codos y rodillas, como un mono presurizado. La comparación es inevitable. Parece un traje espacial.
o un traje de buzo profundo. Y ahí se parte el mundo en dos. La explicación oficial dice, son máscaras rituales, que eran chamanes con disfraces, que usaban calabazas secas, arcilla, pinturas corporales, que representaban espíritus. Y hay detalles que apoyan esa idea. En algunos dibujos, de los cuerpos salen formas que parecen hongos, como si hablaran de visiones inducidas o de rituales. Pero los que creen en la teoría del paleocontacto hacen una pregunta incómoda. ¿Por qué una alucinación se vería tan tecnológica? ¿Cómo un artista de hace 6.000 u 8.000 años, sin metal, sin vidrio moderno, sin máquinas, imagina un traje hermético con casco, guantes, tubos, pliegues y proporciones tan parecidas a un equipo de supervivencia moderno? ¿Y por qué esas figuras aparecen como descendiendo del cielo, flotando, rodeadas de escenas que parecen encuentros? Y hay más. En algunos paneles se ven objetos en forma de disco en el cielo, con líneas que bajan, como rayos, y cerca, humanos con los brazos extendidos hacia esas figuras enormes, como pidiendo algo, o adorando. Aquí es donde la historia se vuelve resbaladiza, porque lo único que sabemos con certeza es esto. Alguien dibujó esas escenas hace miles de años. Nosotros estamos mirando esas líneas con ojos del siglo XXI, y nuestros ojos, contaminados por tecnología, ven astronautas donde tal vez había dioses, chamanes o símbolos que ya no entendemos. ¿Fue imaginación? ¿Fue religión? ¿Fue un trance? ¿O fue un encuentro que quedó congelado en piedra? Tassili Nayer no te da una respuesta, te deja con una sensación, que tal vez el Sahara no solo guarda historia humana, sino algo que todavía no sabemos interpretar. Y ahora sí, nos acercamos al final del ranking. El segundo lugar no es un dibujo ni una ruina. Es un archivo de la propia Tierra, un sitio que te hace sentir como una partícula frente al tiempo. Un lugar donde, en medio del desierto, hay esqueletos de monstruos marinos. La prueba de que aquí hubo océano. Nos acercamos al final, y el puesto número 2 es uno de esos lugares que te hacen sentir diminuto. Porque aquí, el Sahara no guarda ruinas humanas, ni dibujos extraños. Guarda el archivo de la propia Tierra. Un archivo que demuestra, sin discusión posible, que donde hoy hay arena y calor, antes hubo mar. Estamos en Egipto, a unos 150 kilómetros al suroeste de El Cairo. Millones de turistas llegan a Egipto pensando en pirámides, faraones y tumbas. Pero el verdadero golpe a la cabeza está aquí, bajo el cielo abierto, en medio de dunas amarillas y silencio ardiente. Este lugar se llama Wadi al-Hitan. En árabe significa el Valle de las Ballenas. Ahora imagina lo absurdo. Caminas por el desierto con más de 40 grados. El aire vibra. Todo es seco. El mar más cercano está a cientos de kilómetros. Y de pronto, en la arena, ves una columna vertebral gigantesca asomando como si fuera un tronco. Te acercas y aparece un cráneo enorme. Das unos pasos más y entiendes que no es una roca rara. Es un esqueleto completo, largo como un autobús. Y no es un dinosaurio, es una ballena. Aquí hay restos de cientos de cetáceos antiguos, esparcidos como si el océano se hubiese congelado en el desierto y después se hubiera evaporado. Es un paisaje tan surrealista que parece un sueño. Monstruos marinos nadando en arena. Pero lo más importante no es que haya ballenas. Lo más importante es cuáles son. La estrella de Wadi al-Hitan se llama Basilosaurus. Era un depredador de hace unos 37 a 40 millones de años. Medía entre 18 y 21 metros. Tenía un cuerpo largo, casi serpentino, tanto que los primeros científicos que encontraron sus huesos creyeron que era un monstruo marino, una especie de serpiente gigante. De ahí el nombre, Saurus, como si fuera un reptil. Pero cuando miras su esqueleto por detrás, aparece el detalle que cambia todo y te pone la piel de gallina. Tiene patas. Sí, patas traseras, pequeñas, de unos 60 centímetros, con fémur, tibia y hasta dedos. No eran patas para caminar. Ese animal ya no podía moverse en tierra con ellas, pero están ahí.
perfectas, como una firma biológica, un mensaje directo grabado en hueso. Vengo de la Tierra. Es una prueba física, brutal, de evolución. Estos fósiles muestran un momento de transición, cuando los antepasados de las ballenas, que en algún punto fueron animales terrestres, parecidos a mamíferos que caminaban cerca del agua, se estaban adaptando al mar, pero todavía no habían perdido por completo sus extremidades. Es un fotograma de transformación. Y Wadi al-Hitan es único porque no es un caso aislado. Hay muchos. Hay esqueletos adultos, jóvenes, incluso crías. Se han encontrado evidencias de que esta zona era una laguna tranquila del antiguo Océano Tetis, un lugar donde estos animales podían reproducirse y criar. Porque hace 40 millones de años, el Sahara no existía como desierto. Aquí había océano. El Tetis cubría enormes zonas, y esta región era un ambiente cálido, poco profundo, lleno de vida, tiburones, tortugas, manatíes antiguos, y estos depredadores enormes. Luego, con el movimiento de los continentes, África chocó con otras placas, el fondo marino se elevó, el agua se retiró, y el antiguo suelo oceánico quedó expuesto. Y la naturaleza hizo algo increíble. El desierto conservó las pruebas. La arena, el viento y la sequedad momificaron la historia. Por eso hoy puedes caminar entre fósiles que tienen decenas de millones de años sin necesidad de vitrinas ni museos cerrados. Están ahí, al alcance de tus ojos, recordándote una idea que da miedo. El planeta cambia de forma radical, y nosotros solo vemos un instante. Wadi al-Hitan está protegido por la UNESCO porque no hay otro sitio igual. Es como caminar por el fondo de un mar que ya no existe. Y ahora viene la última parada, el número 1, un lugar tan enorme que desde el suelo casi no lo entiendes, pero desde el espacio parece un ojo mirando al mundo. Un patrón perfecto de círculos concéntricos en mitad del Sahara y una coincidencia tan inquietante con una historia antigua que millones de personas se preguntan si, durante siglos, estuvimos buscando la Atlántida en el lugar equivocado. Y llegamos al final, al líder absoluto del ranking. La teoría que, solo de mencionarla, hace que millones de personas digan, ¿y si los libros de historia se equivocaron? Porque esto es visible incluso desde la órbita. Pero durante siglos no lo vimos por lo que podría ser. Nos vamos a Mauritania, en el Sahara Occidental. Si miras este lugar desde la Estación Espacial Internacional o simplemente en Google Maps, vas a ver algo hipnótico. Un ojo gigante, azul y marrón, clavado en un mar amarillo de arena. Se llama la estructura de Richat. Pero casi todo el mundo la conoce como el ojo del Sahara. Su escala es difícil de procesar. El anillo exterior tiene unos 50 kilómetros de diámetro. Es tan grande que desde el suelo no lo ves como un ojo. Solo ves colinas, crestas y depresiones sin sentido. Por eso fue realmente descubierto cuando el ser humano empezó a mirar la Tierra desde arriba. Los astronautas lo usaban como referencia, porque en medio del desierto monótono, ese círculo perfecto destaca como un faro. La ciencia oficial te dice, tranquilos, es geología, que es una formación erosionada, un domo levantado hace millones de años por procesos internos, y luego el viento y el agua fueron pelando capas, dejando círculos concéntricos. Suena lógico, suena aburrido, y quizá no explica por qué tantas piezas encajan demasiado bien con una historia antigua. Aquí es donde entra la palabra prohibida, Atlántida. Si tomas los diálogos de Platón, donde describe la ciudad de la Atlántida, y los pones al lado del mapa de Richat, ocurre algo que pone la piel de gallina. Las coincidencias son tan exactas que parecen una broma. Platón escribió que la capital de la Atlántida estaba formada por anillos alternos de agua y tierra, círculos concéntricos perfectamente dispuestos. Ahora, mira el ojo del Sahara. Círculos concéntricos, capas, anillos. Luego viene la parte más inquietante, las medidas. Platón dio dimensiones concretas del núcleo de la ciudad en estadios. Al convertirlas a medidas modernas, se obtiene una cifra alrededor de los veintitantos kilómetros para la zona central,
dependiendo de la interpretación. Y cuando mides la parte central de Richat, la escala coincide de una forma que resulta incómoda. No más o menos. Coincide demasiado. Y sigue. Platón decía que Seop, la ciudad estaba protegida por montañas hacia un lado y abierta hacia el mar hacia el otro. Cuando miras la geografía alrededor de Richat, al norte hay terreno elevado y hacia el sur el paisaje se suaviza, como si hubiese sido una salida natural hacia agua o un valle amplio. ¿Y la guinda? Evidencias que echan gasolina al fuego. En zonas del Sahara y en regiones cercanas existen fósiles marinos y señales de que, en distintos periodos, el agua estuvo donde hoy hay arena. La idea de un Sahara que fue costa, que recibió mares interiores, no es ciencia ficción. El planeta cambia. Ya vimos que hubo océano en Egipto. Ya vimos agua donde hoy no hay nada. Así que la pregunta aparece sola. Si el mundo cambió tan brutalmente, ¿podría un gran asentamiento haber terminado sepultado por arena donde antes había agua? Aquí entra la teoría de catástrofe. Platón dijo que la Atlántida desapareció en un solo día y una sola noche terribles. Algunos investigadores modernos especulan con eventos al final del último periodo glacial, cambios climáticos bruscos, inundaciones masivas, tsunamis, o incluso impacto de un cuerpo celeste que alteró el clima y generó olas gigantes. Una ola así, entrando por una región que entonces pudo ser más húmeda o cercana al mar, podría arrasar un lugar, destruir estructuras, dejar barro, sedimentos, y luego, con el clima girando hacia la aridez, el Sahara podría tragarse todo lentamente. Ahora, ojo, esto no es una prueba definitiva de que Richat sea la Atlántida. La arqueología no ha sacado de ahí columnas de mármol ni estatuas de oro. Y el obstáculo es real. Excavar algo de ese tamaño, en Mauritania, es una pesadilla logística. Además, la explicación geológica existe y es sólida para muchos especialistas. Pero aún con eso, la pregunta sigue viva, porque el ojo está ahí, mirándote. Perfecto. Enorme, extrañamente parecido a una descripción que viene desde hace más de 2000 años. Por eso Richat es el número uno. No porque demuestre la Atlántida, sino porque te obliga a aceptar una idea inquietante. Quizás llevamos siglos buscando en el océano lo que estuvo siempre a la vista, camuflado en el desierto. Y con esto, el Sahara deja de ser un vacío. Se convierte en una memoria. Una capa sobre otra capa. Selvas, ríos, monstruos, ciudades, volcanes, arte, océanos. Y tal vez una civilización perdida que todavía no sabemos dónde poner en el mapa. Escribe en comentarios cuál de los 13 hallazgos te voló más la cabeza. Y si este viaje te cambió la forma de mirar el desierto, deja tu like. Nos vemos en el próximo video.